Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Ustedes saben que el próximo martes hay elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. 28.000 personas pueden votar entre docentes, no docentes, alumnos y egresados. El tema, fíjese, el 13% de los jóvenes entre 18 y 24 años se inscribieron en una universidad en el año 2021, que es el último año que hay cifras concretas. El 13%. Pero la universidad la sostienen todos, el 100% de los jóvenes y no jóvenes. Por eso creo que faltó un debate, especialmente en estas elecciones, porque con la inteligencia artificial vienen cambios muy grandes. Van a tener que cambiar carreras, matrículas, van a haber muchos cambios. Habría sido bueno un debate entre los candidatos en medios masivos o en todos los medios. ¿Por qué esto de que lo hagan en un medio casi interno, según decía acá uno de los candidatos, 250 personas estaban prendidas en ese momento a la transmisión? Le quita peso a esto. La universidad es demasiado importante para San Juan como para que quede reducida al círculo interno de los candidatos. Habría sido muy interesante que el debate fuera para todos los sanjuaninos. Señores, esto es La Ventana. Juanca, comenzamos con los temas del día. Sí, uno de los temas del día es lo que ha pasado hoy en Italia, porque ha ido el presidente Javier Milei. Hoy ha cenado con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. Hay un columnista que dice que los ve muy cerca, pero no sé, más allá de Milei con Meloni, la información es que se firmó un acuerdo entre YPF y Eni. Eni es la principal empresa energética de Italia, por el gas licuado de Vaca Muerta. En números te asusta un poco por la cantidad de números, son cientos es decir, decenas de miles de millones de dólares, lo que significa este acuerdo. Primero 6.000 millones, ya en el 2027 Vaca Muerta va a estar dando un producido en exportación de varios miles de millones de dólares. Hoy ese gas inutilizado. Sí. Entonces, te digo, es un muy buen acuerdo de acá a los próximos 3 o 4 años que empieza a producir. Muy bien, sigamos. Bueno, dentro de eso empezó hoy la gira Milei, llegó a Italia. Mañana muy temprano va a estar con el Papa, va a estar con León XIV. Después se va a España, donde va a recibir un premio de una agrupación de criptomonedas que no se entiende mucho. Se va a ir después en lo que sigue la gira a Francia, ahí se va a encontrar con el presidente Macron, después a Israel, va a volver al Muro de los Lamentos, en otros lugares, pero principalmente para decirle al primer ministro israelí que Argentina está en consonancia total con lo que está haciendo Israel en Gaza. Después vuelve a España y el sábado de la otra semana vuelve al país. Una noticia que aparentemente es parte de estos enfrentamientos entre los poderes del Estado. PAMI tendrá que volver a dar gratis 167 medicamentos, tengo entendido. Eso lo presentó ATE en Córdoba, después pasó la causa a Mendoza y la jueza dio razón al amparo. Después hay que ver la cuestión de fondo, pero por diferentes motivos que da la jueza, dice que tienen que entrar de nuevo a los medicamentos con la cobertura del 100%. Lo hemos dicho muchas veces acá, un jubilado que gana menos de 300.000 pesos no puede enfrentar el pago de medicamentos, más con lo que aumentaron, ¿no? Está hablando en la lista, son medicamentos, la mayoría de ellos básicos. Sí, hipertensión, diabetes, cosas así. Colesterol y todo ese tipo de sí, cuestiones. pero sobre todo diabetes y hipertensión, que son claves en las personas mayores. Exactamente. Bueno, hoy hubo un sismo de 6,4 en el norte de Chile. Fuertito, ¿no? Fuerte, y que las imágenes ven, sobre todo en los supermercados, cómo se han caído. No hay fallecidos, no hubo riesgo de tsunami, pero 6,4. E incluso los especialistas en Chile no saben ni cuándo ni dónde, pero dicen que la presión de placas que hay
del lado chileno es muy fuerte, por lo cual están esperando que en poco tiempo pueda haber otro movimiento fuerte. Pues recordaba eso, el Antón Piruleros, cada uno atiende su juego. Bueno, uno de los temas que ha tenido la atracción de un sector de la población son los carros pancheros. Resulta que los chicos a las 4, 5, 6 de la mañana van a comer a carros pancheros. Una cuestión económica. Son una cuestión económica, pero también porque es parte del folclore de la edad de ellos. Estar de madrugada comiéndose un sándwich que puede tener un origen muy dudoso, pero que para ellos es importante y es parte de la formación de ellos, ¿no? Dentro de eso, la municipalidad ha buscado que los carros pancheros todos tengan una uniformidad de colores, pero aparte con diseño que tiene que ver con los dinosaurios, teniendo en cuenta que la obra del edificio de los dinosaurios se va a entregar 10 días más. A partir de ahí pasa toda la parte fina de armar adentro, pero la obra gruesa, la estructura, ya se está por entregar. Bueno, estos carros... Pero ya hay un abogado ahí. ¿Ah, sí? Sí, el abogado Guillermo Toranzo, en representación de los vecinos, ha presentado un amparo diciendo que no hay una ordenanza que permita los carros pancheros justo ahí, con lo cual pide que lo desalojen. ¿Cuántos vecinos hay en la zona? Porque esto, yo creo... De un lado no hay nadie, del otro lado de la calle sí. Yo siempre insisto que hace falta un plan maestro para que todo se guíe de acuerdo a ese plan maestro. Lógicamente hay gente que quiere vivir en paz, que hace mucho tiempo que tiene una casa y que esto lo puede afectar. Y hay actividades como esta de los carros pancheros que también hay que respetarla. Pero bueno, si hay un plan maestro es más fácil resolver todo. Sí. Bueno, los 3 barras de Racing que vinieron a hacer una changa a San Juan, que esa changa era romperle la cabeza a un bolichero, fueron juzgados y condenados a 6 años de prisión. Bueno, sin sonrisa, ¿no? Pero hoy varias personas me dijeron, mira, la satisfacción, ganó Argentina, ganó bien, volvió Messi, pero haber ganado en Chile, contra Chile, y que otra vez vean el partido por televisión, el Mundial por televisión, no es poca cosa. Sin sonrisa. Aparte, creo que influía esto de que Vidal dijo que Argentina era menos que Paraguay. Sí, le pasó lo mismo que a Rafinha de Brasil, hablar antes embromado. Y De Paul se pasó todo el partido canchereándolo, obviamente. Y le sacó una tarjeta. Le dijo, vas a verlo por TV, el otro le terminó pegando una patada de impotencia. Pero ahí está muy cuestionado Ricardo Gareca, cuestionan que el primer tiempo lo regaló, que no sabe bien la posición de los jugadores chilenos y posiblemente si Bolivia pierde con Venezuela en el partido que tienen que jugar el día martes, Gareca deja de ser el técnico de Chile. De cualquier forma no ha habido mucha renovación al equipo chileno hace muchos años. No ha habido renovación y tiene otro problema Chile, que son jugadores indisciplinados. Vos ves que Palacio, el jugador de Boca, un día se quiso ir a Chile sin permiso y se fue. Y eso tiene que ver también con la conformación de un equipo. Empezando por el mismo Arturo Palacio, que tiene un gran jugador, pero tiene varios episodios de hacer lo que Sí, y de varias Ferraris hechas bolsas, fiestas antes de los partidos, y eso crea un clima que no es bueno. Bueno, esta noche de columnista, no va a estar Laura Tamarí, pero hemos invitado para que sea columnista al doctor Ricardo Peñate, médico cardiólogo. Vamos a hablar temas que yo creo que cada vez hay más problemas cardíacos en el mundo. Y en la Argentina no hablemos, ¿no? Pero vamos a hablar enseguida. ¿Quiénes están ya con nosotros? En esto lo que va a estar, aparte de Ricardo Peñate, Pierluigi Pierentosi, es ingeniero agrónomo, y también nos acompaña esta noche Carlos Fernández, que es coach y psicólogo, Alfredo Nardi, abogado, y Facundo Caselles, especialista en temas informáticos. Yo quería hablar especialmente con Pierluigi, porque Pierluigi es de los ingenieros del INTA, además de trabajar en el CONICET. Yo no entiendo un país que necesita salir del subdesarrollo y que esté enfrentado con las tecnologías, con la universidad, con el conocimiento. Es difícil de entender, ¿no? Ese es un lujo que puede darse países como África, que no les importa un corno
porque lo manejan de esa forma. Pero Argentina no puede pelearse con las universidades ni con el CONICET y con entidades que son todas de las décadas del principio de los 60. En el gobierno de Frondizi se hicieron el INTA, el INTI, el INB, todas son de esa época. Y que aparte Pero aparte no la podés ver del término económico. No. Porque vos decís, está bien, hay que ahorrar dinero. Y hay lugares donde ahorrar dinero antes que en los lugares productivos. Bueno, enseguida vamos a hablar del tema específico de Pierluigi, pero para redondear un poco, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cuánta gente trabaja en San Juan en el INTA? En San Juan trabaja actualmente 108 personas distribuidas entre lo que son la EA San Juan, que todos conocen, que están en Pocito, pero también hay 8 agencias en los distintos departamentos de San Juan alejados. El INTA es quizás uno de los organismos, si no es el organismo más federal de todo. Desde Abrapampa hasta el sur más remoto hay una agencia de extensión rural que apoya el trabajo y la ruralidad del productor ahí. Y realmente, en general, hay 6.000 personas trabajando en INTA. Si pensamos, no es mucho por una institución digamos, federal. Y en un país agrícola. En un país agrícola. En la Biblioteca del Congreso trabajan 4.000. Bueno, por ejemplo. Entonces, la verdad, a mí no me gustan mucho las comparaciones, porque si no, parece que tenemos que recortar allá. La verdad es que el INTA no tiene mucha gente. De hecho, sin ir lejos, en la época de Macri se hizo cuando inclusive había más gente en el INTA, en ese momento habían casi 7.000 personas. Se hizo un sondeo externo para ver justamente si había demasiada gente o no, y lo que se dijo, 2 sondeos se hicieron y los 2 dieron que había que incorporar gente al INTA. Hoy somos menos y hay como ese embate, esa embestida hacia el INTA que realmente es poco. Yo lo que creo tal vez que el INTA tiene que ser un bastión de la agricultura. Hay cosas que hoy se importan, ¿no es cierto?, que podrían producirse acá en el país. Por supuesto, por eso nació. Pero esos cambios son lógicos, pero decir vamos a cerrar, vamos a echar gente es un absurdo total. Sí. Aparte, un agricultor muchas veces, por ejemplo, Luis es especialista en olivo, y él puede hacer estudios sobre el estrés hídrico, sobre cantidad de agua, hay que reducir el consumo de agua, pero un productor de 5 hectáreas de olivos no puede encararlo. No, por supuesto. Y mira, te hago un ejemplo básico sobre lo que hacemos. La conservación de los bancos de germoplasma, ¿sí?, está a cargo del INTA, no lo hace el privado. Y ahí están los recursos genéticos que sirven para el mejoramiento. De hecho, el INTA es el principal polrejo ostentor de variedades, no solo de acá, digamos, de la hortícola de San Juan y Cuyo, del país. Bueno, entre las ridiculeces es pensar que el campo son simplemente aranceles para sacarle plata. Y creo que el campo está sosteniendo muchas cosas. Está bien, es un artículo primario, podría tal vez tener un mayor desarrollo, podría exportar productos terminados, de acuerdo, pero este es un tema que hace a una política global. Y los grandes pools de soja es un sector del país. Sí, sí. Acá es otra realidad totalmente distinta. Hubo no hace mucho, 10 o 15 años, Argentina y Brasil estaban parejos en sus exportaciones agrícolas. Hoy la Argentina es un cuarto de lo que exporta Brasil. En carne nos están ganando. En soja. Sí. En todo. Bueno, y dentro de eso, esta política, yo creo que dentro del CONICET puede haber muchos ñoquis. De acuerdo, sáquenlos los ñoquis. Estamos de acuerdo con eso. Lo que no pueden decir que todos los investigadores se rascan y no sirven para nada. Esto no. Que el árbol no tape el bosque. Claro. Bueno, doctor Ricardo Peñate, un gusto tenerlo acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un honor.
estamos hablando de que cada vez hay más gente con problemas cardíacos. No sé si es parte emotivo, parte de alimentación, parte qué, pero algo está pasando, ¿no? Yo creo que hay un avance muy significativo en lo que la ciencia nos aporta día a día, pero también observamos que hay algunas otras cosas, como el estrés, la soledad, que se han metido como causantes y detonantes de cuestiones cardíacas y bueno, que hacen a la cuestión de la salud. Esto, por ejemplo, los otros días leía varios trabajos en Inglaterra donde ellos están evaluando el tema de la soledad y lo están equiparando con el estrés y están diciendo, mira, la soledad es una de esas más importantes que el estrés y es más nociva que el estrés. Y esta es una realidad social que allá, que tienen una cuestión, una cobertura social mayor que la nuestra, tienen dificultades. Imaginémonos acá a dónde vamos. La soledad, por otro lado, la angustia. Sí. Con el que uno habla, che, estoy angustiado. Es un término que se le escapa a todo el mundo. O sea, cardiológicamente, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo el mundo habla de la angustia y lo primero que dice, estoy angustiado, se toca el pecho. Sí, sí. Es así. Es también cuando estoy enamorado. Sí, bueno, está bien, pero el pecho es una cuestión que yo creo que a pesar de las especialidades y el incremento tecnológico y científico que hay en las especialidades, yo creo que los médicos tienen que mirar un poquito más y tener una visión más cósmica del problema, porque hay mucha cuestión que se está metiendo y nos está generando problemas. Por ahí eso del dolor que vos dices y de la manifestación precordial es precordio, precorazón acá, en la zona de... Esto es muy frecuente y tal es así de que ya nosotros tenemos los dolores que a veces los tipificamos y esto decimos, esto es típico, esto es atípico y esto es sospechoso. Bueno, el sospechoso creo que aumentó en la categoría de lo que es un dolor sospechoso de un eventual dolor coronario, estoy hablando, ¿no? ¿Seguís midiéndole el diámetro de la cintura a los pacientes? No, de todas maneras, eso es un hecho muy importante, porque más bien que el diámetro de la cintura, ¿no es cierto?, nos reveló o se visualizó una necesidad. Porque antes eran diabéticos y no diabéticos, sí, ¿no? Y eran negros y blancos. Ahora están los grises. Y esos grises son aquellos que tienen cierta resistencia a la insulina o síndrome metabólico, como le solemos llamar, que también está dentro de un riesgo y que hay que potenciarlo. La actividad física y la disminución y poner el peso acorde a un equilibrio es mejor que a lo mejor que un comprimido. Ricardo, hay un tema. Siempre se hablaba de que a partir de determinada edad hacer un ejercicio de no contacto, caminar, pero hoy se habla de musculación todo. Correctísimo, la musculación es clave. Vos acordate que vos tienes una estructura, huesos, pero que los huesos necesitan un andamio, y esos andamios son los músculos, ¿eh? Ejemplo, si yo te pongo un corset a toda la estructura muscular que sostiene la columna, yo la suprimo porque le digo el corset es lo que va a manejar la cosa. Pero cuando te saco el corset, ¿cómo quedaron los músculos? Sí. De ahí que la musculación es clave. Sí. Tenemos que hacer actividad física, flexibilidad, todo lo que quiera, pero también musculación. Me decía un médico que simplemente adelgazando, digamos, adelgazando un 25% del sobrepeso que tenga una persona, los números de los análisis cambian totalmente. Totalmente. Si vos manejás, ya que has hablado de fútbol recién, un diabético, vos le haces bajar de peso un 10, un 15%, a la diabetes la manejás de taquito. Sí, sí. Más o menos. Es así. Es así. ¿Qué es calidad de vida también? Es calidad de vida. No, y además el diabético tiene... Porque el diabético va a empezar a tener complicaciones. Pero por supuesto. El diabético, y como el hipertenso no da síntomas. Y el diabético, aquella triada sintomática que es mucha sed, mucho apetito, mucho hambre, ¿no? Y poliuria, es una cosa muy flu, que no la podés evaluar bien.
Eso es la diabetes, pero la diabetes, la hipertensión arterial, el aumento de peso, el índice de masa corporal elevado, todas son cosas que van generando una falta de equilibrio en el organismo que es nociva. Sin importar la especialidad, ¿tendría que el médico y el paciente pedir que le tome la presión? Aunque vaya un especialista... Es de base. Claro, pero Es de base. ¿sabes que el 85% de los médicos no toman la presión? De los médicos modernos, digamos. Bueno, no Los sé, médicos viejos, todos. Bueno, la presión es una buena oportunidad de tomarte la Lo presión. hemos sacado de internet, no sé si es cierto o Bueno, no. no, yo creo que la presión hay que tomarla. En cualquier especialidad. Sí, hay que palparlo. Bueno, hay que examinarlo. El examen es clave. Y hay que escuchar. Sí, claro, la anamnesis, que es nuestro interrogatorio al enfermo, más el examen físico, te lleva a un altísimo porcentaje de qué es lo que vos sabés qué es lo que puede llegar a tener el enfermo, ¿no? Bueno, eso lo va a hacer la inteligencia artificial, dice. Puede ser. Porque tiene tiempo. Hoy en Sí, día el médico no tiene mucho tiene tiempo. información, sí. La inteligencia artificial es un dato que vamos a tener que ver cómo comportarse. Es una ayuda para el médico. Pero fíjate, actualmente yo le digo a la inteligencia, mira, dame 6 revistas que me actualicen tal tema y el último tema tal tema. Y me lo da la inteligencia artificial. Sí. Pero no solo eso. Me dice después, mira, te doy 15 preguntas. Y después me dice, te doy 15 respuestas. Claro. Entonces el texto, ¿no?, al que uno se apega un poco, porque uno viene de la época del papel. Sí, lógico. Y lo Sí, extrañamos. ¿verdad? Y lo extrañamos. El texto es una cosa que... Pero vos tenés inteligencia artificial con todos estos avances, tenés medicamentos que han evolucionado mucho, pero después tenés un paciente que te dice, mire doctor, yo esto no lo puedo comprar. No. Quiero que hacer el consultorio porque te debe pasar Bien, seguido. yo creo, yo te voy a responder más que como médico, como yo vería la cosa. Yo creo que el medicamento no es un bien comercial, es un bien social. Entonces de ahí es de donde tenemos que partir. Porque si yo no puedo comprar un medicamento que es fundamental para mí, algo anda mal. Algo anda mal. Tú sabes que una también de las principales causas de enfermedades son los medicamentos. Porque Totalmente de la acuerdo. superespecialización Sí, ha no. hecho que lo que sirve para uno hace mal a otra parte del cuerpo. Hay un principio farmacológico que dice que aquella medicación que no tiene acción colateral indeseable es porque no sirve. Esto es así, ¿no? Eso es un principio. Bueno, y te lo digo que es un principio Ricardo, está en los libros de con farmacología tu de hace tiempo. experiencia y los cambios que vienen y lo que estás viendo, ¿cómo ves el futuro de la medicina? Porque estamos en medio de una crisis de salud importante en el país. Si hay un sector de la población que no tiene acceso a la salud o le cuesta mucho, va a haber una medicina de primera y una de segunda, evidentemente. Mira, yo he sido un gran defensor de la medicina hospitalaria. Yo he sido, no sé si 10 o 15 años jefe de unidad coronaria y eso a uno no me costaba hacerlo. Y siempre la atención hospitalaria desde el punto de vista humano fue excelente, por más que se digan muchas cosas de la atención hospitalaria. Pero creo de que la evolución de la medicina, ¿cómo te podría decir? Un poco pegada a la tecnología, no la quiero desmerecer a la tecnología, y que salga el factor humano del medio, me parece que eso no es bueno. No es bueno. Porque la medicina, a mí me dicen algunos enfermos, mire doctor, a mí nunca me tocaron. Claro, que es lo que decía Favaloro, hay que tocar al enfermo y escucharlo. En países pobres, como somos el nuestro, tal vez lo primero que debe plantearse el médico es un buen plan de nutrición, un buen plan de ejercicios, antes que los medicamentos. Pero Yo aparentemente sí. si no le das medicamentos la gente no cree en el médico. Yo creo que sí, y es muy importante. Y fíjate que el conocimiento ha ayudado a eso, porque antes
vos me decías que para la presión tomo esto. En la actualidad yo te diría, ¿qué haces para la presión? ¿Bajás de peso? ¿Tenés actividad física? Claro. ¿Comés con poca sal? Claro. Y por último, ¿qué tomás? Claro. Va en última la cosa. Bueno, ¿seguimos con Pierluigi o lo podemos en el próximo bloque? Seguimos ahora para ver los otros temas después, porque estábamos hablando de poda la semana pasada. Y ¿sabes qué? Lo que nos preguntaron, pregúntenle de cómo se hace con los árboles de naranja, de limón. Los cítricos. Los cítricos Sí, que aparentemente se pierde un año después de una buena poda. Es que los cítricos no hay que podarlos mucho. No hay que podarlo. En general, es un error podarlo. Siempre lo he dicho. Sí, es un error podarlo. Es así, lamentablemente hay que decirlo. No es un árbol frutal como otro, donde sí se actúa con poda, a veces inclusive enérgica. En el caso de los cítricos hay que evitar tocarlo lo más posible. Entonces ahí los cítricos lo que hay que hacer en general es sacar lo más, digamos, lo infecto, lo seco, Sí. darle una buena limpieza general. Y, por ejemplo, los chupones, porque recordemos que los cítricos, los chupones son la parte abajo que salen desde el tronco o directamente del suelo. ¿Por qué? Porque los cítricos, la mayoría de los cítricos están injertados. Entonces, lo que están al estar injertados, bueno, salen como, vemos ahí algunas ramas abajo. Eso no es bueno porque justamente al estar injertado sobre plantas que son pie, que no son productivas en general, pueden ser de semilla o de otra especie directamente afín al cítrico que nosotros queremos digamos, queremos vigorizar, queremos el producto, salen otras cosas y eso le quita vigor a la planta de la cual necesitamos. Y ese es mejor cortarlo, obviamente, hay que cortarlo. Pero en general, el cítrico, menos lo tocamos, mejor es. O sea, no, ahí vemos algunos árboles que nada tienen que ver con los cítricos, pero también buscando un poco lo que decía el doctor, retomando un equilibrio. Ahí vemos árboles que no han sido podados buscando ese equilibrio. Donde la parte aérea no se condice con la parte radicular. Entonces, en todos los árboles frutales, este por ejemplo es un demoche muy perjudicial para las plantas. Esas son las cosas que normalmente se pueden ver, pero que no hay que hacer. Algo que planteaba Juanca, el árbol se abre muy bajo. La cruz. Sí, Y entonces en las calles es un problema. En la calle es un problema, exactamente. Hay que tratar de levantarlo y evitar justamente para facilitar el pasaje de los vehículos, para facilitar el pase de los peones. Es decir, que el cítrico lo que hay que sacarle, por ejemplo, todo lo seco hojas y secas, lo enfermo. El cítrico son muy sensibles, por ejemplo, este es un poco lo que decía Juanca. Lo que se decía, ahí la cruz muy baja, eso es un defecto, hay que por ahí cortar una rama, tratar de llevarlo más arriba para después abrir la cruz y ahí sí que las ramas se vayan desarrollando. Y generalmente te sacan la parte de la calle porque los ómnibus tienen mayor altura. Además no quieren ir por el costado. Y entonces se van sobre las casas, que no tiene sentido. Exactamente, no tiene sentido. Y puede ser peligroso. Y puede ser peligroso, exactamente. Y arriba los cables. Bueno. Y arriba los cables, digo, la pelea con los cables. Y arriba los cables, que eso también son podas ya más, que llamamos así de seguridad, que justamente hay que evitar que ¿Tiene toquen alguna los cables. explicación científica el de pegarle al árbol en determinada fecha, que es el día de San Juan? Sobre todo cuando el limón dejó de producir. Me decían, o es todo Tratarlo mal. Tratarlo mal y vuelve a producir. Es más, con ropa interior de una mujer. Yo me imagino, esto debe pensar tal vez quien quiere eliminar el INTA. ¿Para qué vamos a tener ingenieros si con una buena paliza? Con una buena paliza lo tenemos. Bueno, es un mito, en realidad no funciona así.
No hay que pegarle. Que si quiere hacerlo, que lo a haga, los porque árboles, si quieren hacerle para descargar su bronca, bueno. Bueno, los médicos tienen noción de esto porque si al paciente le va bien, tiene que cumplirle la promesa a la difunta. Es cuestión del médico, ¿no? Así es. Es propio de lugares desérticos, ¿no? Sí. Ese tipo de pensamientos mágicos. Sí. Bueno, Igual, digamos, el pegarle o podarlo demasiado, hacer herida, eso nunca es bueno. Digamos, hay que tener, como decía, un equilibrio. ¿Por qué? Porque son fuente y posible, posible contaminación son herida abierta, puede entrar bacterias, virus, enfermedades. Es más importante erradicarle hormigas o algún tipo de cosas decime, así. ¿los citrus se dan bien en macetas o no? Sí, algunos citrus se dan muy bien en maceta, obviamente hay Macetas grandes. macetas grandes que permitan un buen desarrollo radicular y también, por ejemplo, los clásicos, el quinoto, ¿no? Si pensamos que son árboles relativamente chicos, o la mandarina andan aún mejor que un naranjo en maceta por el porte mismo del árbol y por ende es más fácil cuidarlo. Crecen despacio, ¿no es cierto? ¿Eh? Crece despacio un cítrico los primeros años. Sí, en general crece despacio, pero digamos... ¿En cuánto tiempo daría fruto un árbol? Normalmente lo que compramos a los 3, 4 años ya debería estar dando fruto, ¿eh? Ya tendríamos que estar cosechando nuestro frutito. Obviamente, si plantamos mucho, me dicen, ingeniero, no planté de semilla y el árbol son 5 años y no me produce. Y el error está ahí. Las plantas que normalmente se compran en vivero, como decía, son plantas injertadas, son plantas ya preparadas para la adultez. Cuando ponemos una semilla, primero que puede salir la genética, cualquier cosa, y segundo, obviamente hay todo un periodo juvenil que hay que enfrentar antes de darnos los frutos, y por ende se puede retrasar inclusive 7, 8 años. Bueno, para terminar con Pierluigi, entre las cosas que el INTA puede ser muy importante es el ahorro de agua, que es un tema clave para San Juan, ¿no? Por supuesto. Yo creo que se está dilapidando mucha agua en la provincia. Se están regando propiedades que ya no son propiedades, que son barrios y tienen derecho de agua. Sí, ahí se puede hacer mucho. La agricultura en San Juan es posible exclusivamente bajo riego. Y riego deriva de una única fuente. Digamos, el agua en San Juan deriva de una única fuente, que la nieve en la cordillera. Puede estar bajo tierra, pero la fuente es siempre la misma. Es siempre la misma. Con lo cual, cuidar el agua en estas épocas, sobre todo que estamos viviendo una mega sequía muy importante, es fundamental. Y en el caso de la agricultura, aún más. Hoy hay técnicas para hacerlo y el INTA trabaja mucho en eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor Peñate. Bueno, estamos con 3 de los columnistas. Bueno, Carlos Fernández, coach psicólogo, Alfredo Nardi es abogado y Facundo Casella, especialista en informática. Mira, todos los temas son importantes, pero lo fundamental, porque entran a una persona muy cercana, virus en el teléfono y le destroza el teléfono. Y te hay uno que pasa publicidad cada 10 segundos, entonces querés sacarlo y empezás a meter el teléfono y otra publicidad más, y empieza a calentarse el teléfono. Sí, de hecho, a mí me pasó que la visito a mi vieja, agarro el teléfono de ella, miro, tenía una publicidad en la pantalla de bloqueo. Desbloqueo el teléfono, 30 segundos de publicidad video, pantalla completa. Nunca en la vida había visto eso. Resulta que todos estos teléfonos, Google ha hecho un montón de cosas para que no se puedan meter virus y spyware y ransomware y cosas, pero así como se han puesto creativos del lado del software, se han puesto creativos para hacerlos maliciosos. Entonces, si bien tenés aplicaciones en la Play Store o en App Store o en distintos lugares para poder buscar aplicaciones que son buenas, digamos, no tienen un virus que te vaya a romper el teléfono ni que vaya a explotar, eso no ocurre, pero sí puede pasar que tengas publicidades o que te estén traqueando en vivo por donde estás yendo,
De hecho, hay un virus que todos lo tenemos instalado en el teléfono que se llama Google Maps. Sí, es un... Todos los teléfonos lo tienen y está permanentemente reportando la ubicación. ¿Cómo te fue en tal lado? Te pregunta Claro, el cara ¿no? dura. Y de hecho hay un experimento de una persona en el Reino Unido que puso un carrito con 20, 30, 40 teléfonos, todos prendidos con Google Maps abierto, y los fue llevando caminando por la calle, y todos los conductores que usaban Google Maps para orientarse en la ciudad los desviaba, porque pensaba que esa calle había mucho tránsito. Que habían 40 teléfonos en un cachito de espacio. Pues el tipo lo que salió a hablar en la universidad fue decir cómo a partir de este pequeño engaño nosotros podemos llevar, por ejemplo, en desfiles o movimientos de figuras por una calle por donde nosotros querramos que vayan. Entonces les hacemos mostrar en los mapas que distintos lugares tienen más tráfico que otros. Facundo, vamos a lo práctico. Una vez que entró el virus, ¿qué hacer? Porque ya no es como antes que podías sacarle la batería. No, claro. No podés sacarle, no podés apagarlo. Incluso algunos que no se podés dejan apagar. hacer nada y se empieza a calentar el teléfono. Bueno, ahí podemos utilizar el mayor recurso, que es ponerle una bomba, que es volverlo a fábrica. Configuración, perdés todo. fábrica, perdiste todo. Las fotos, Todo. todo. Ahora hay muchas aplicaciones que ya hacen los backups de las fotos, o sea que eso no me preocupa tanto. Sí, por ahí perderías los chats de WhatsApp del último día. La lista de distribución. Claro, por ahí comunicaciones que has tenido en los últimos días sí la podrías perder. Incluso algunos mails que funcionan con POP3 también los vas a perder. Pero se puede restablecer el teléfono. De hecho es una buena práctica porque cada tanto nos pasa, no sé si han visto que no, voy a cambiar el teléfono porque ya no me dura la batería. Pero no es porque la batería esté vieja, sino porque el consumo que le estás dando al teléfono está lleno de basura. Versiones más nuevas de Android ya te apagan las aplicaciones viejas. O sea, quizás por ahí está mitigado. Pero sí es importante, cada tanto, pegarle una formateada, como le dicen al teléfono. Volvés a fábrica y empezás de Una cero. buena solución es no aceptar que te notifiquen nada, porque a través de que aceptar las notificaciones te mandan los avisos. Sí. Esas son notificaciones push. Una vez que vos pusiste sí, dale, perfecto, mostrame las notificaciones, lo que hace tu teléfono es mostrarte cuando alguna de estas aplicaciones tiene alguna notificación para mostrar. Pero también para mandar publicidad. Pero si le pones que no, la aplicación sigue funcionando abajo. Te sigue consumiendo batería, sigue ocupando recursos de tu teléfono, incluso algunos hacen hasta minería de criptomoneda. Si vos sentís que el teléfono está a 11 millones de grados, lo conectás toda la noche caliente, eso te degrada la batería del teléfono, puede ocurrir hasta un riesgo de incendio. Eso que es como la parte más grave. Si usamos cargadores que no son los que vienen con el teléfono, lo dejamos conectado toda la noche, como casi todo el mundo hace, y tenés un virus ahí, una aplicación trabajándote en minería en el celular, puede levantar 60 grados. Una batería de litio no le gusta mucho la temperatura. Entonces podemos llegar a ocasionar problemas. Entonces lo mejor, para ir a las bases, ¿no? Lo mejor es no instalar nada que no sea necesario, 100% necesario, y que venga de fuentes validadas. No vale mi sobrino, mi primo, mi hijo, no. Fuentes validadas, tiene que estar en Google Play, tiene que ser una aplicación que usen mucho, que esté con una buena calificación en el Play Store. Y olvídate de bajar aplicaciones de cualquier página web. ¿Los antivirus sirven o no? Son más virus que antivirus. Esa es mi idea, ¿no? Sí, señor, porque imagínate, a ver, ¿en qué cabeza cabe? No, voy a trabajar en una aplicación que va a eliminar todos los virus, pero va a dejar el mío, que es el antivirus. Claro. Vos abrís el antivirus, tenés publicidad. O alguno lo pagás. Claro. Cuando el producto no lo pagás, el producto, ya lo hemos dicho varias veces, sos vos. Sí, sí. Eso de que la limpieza del teléfono, que también es eso nunca. ¿La limpieza en qué sentido? Como... Las apps que te dicen, baja esta app para No, limpiar tampoco. el teléfono. Hoy en día ya las nuevas versiones de Android, a no ser que tengas un teléfono muy viejo, que ya hoy casi no se ven, los teléfonos modernos de Android 13 en adelante ya tienen una autohibernación de las aplicaciones que no se Es usan. decir, que no hay que bajar nada. No, seguramente vos has visto una notificación que te dice estas aplicaciones se han pasado a segundo plano porque hace mucho que ya no las usás. Sí. Bueno, se da cuenta de tu patrón de consumo y significa que esas aplicaciones han estado funcionando hasta ese momento. Eso es lo más grave. ¿Cómo hoy nosotros podemos permitir tener el teléfono lleno de aplicaciones sin que sepamos qué hacen o para qué sirven? ¿Alguna vez te ha pasado que has buscado una aplicación y decías, che, ¿cómo se llamaba la aplicación esta que podía bajar fondos? ¿Cómo se llamaba? Y hacía Ahora, 40 días que no la Por ahí usaba. te cuesta bajarlas Sí. esas aplicaciones. Sí, sí. No se sacan así nomás. No, para nada. Es más, hay algunas aplicaciones que ya vienen con el teléfono instalado de fábrica. Está bien. Bueno,
Cambiamos de tema. Nardi. Bueno, primero una cosita muy chiquita que recién dimos un PAMI con los medicamentos que una jueza se presentó en Córdoba, en Mendoza la Cámara lo ratificó, tiene que cubrirlo a los medicamentos. ¿Eso se aplica en todo el país? No, no se aplica en todo el país, se va a aplicar a Córdoba, creo que la jurisdicción también abarca San Luis y Mendoza, no nos va a incluir, porque ese fallo es muy importante, porque es un fallo colectivo, que va a afectar en forma colectiva. Lo hizo un gremio. Claro, lo hizo un gremio. Y lo que siempre les digo a todos es que los amparos tienen efectos individuales, que es efecto para la persona que los realiza, y es el problema que estamos teniendo en San Juan, que solamente al que ha hecho un amparo le está cubriendo. Si la defensora del pueblo mañana se haría héroe. Me adhiero a lo que han presentado, claro, y lo presento para San Juan. Claro, yo creo que todos los defensores del pueblo del país, es como yo te conté hace unos programas atrás, que en Capital Federal hay una defensoría del adulto mayor que ha presentado y están saliendo las cosas favorables en la justicia. Entonces ese es el camino, este fallo es el camino a seguir. Entonces, porque individualmente vos podés, de la masa de adultos mayores que usan PAMI, ¿quiénes terminan haciendo un amparo? Un 5% con suerte, un 1%, me estoy yendo muy grande. Entonces, los amparos que tienen efectos colectivos, que son los que hay que seguir, que la justicia ya te está marcando un camino, ese es el camino por ahí, donde los gremios tienen que trabajar. Y es sencillo, son remedios. Acordate que el derecho a la salud está vinculado, sobre todo en adulto mayor, al derecho a la vida. Si vos no tenés salud, no tenés vida, es cortita. Ya lo ha dicho la Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese es el camino para trabajar. Bueno, vamos a hablar de herencias un poquito, ¿te parece, Juanca? Me llamó la atención los otros días que decían, obviamente muy irónico el diario La Nación, Carlos Menem murió en la indigencia porque daban 28 lotes en La Rioja, un auto del año 92, otro del 2007. La pista de Ñiñaco. No, eso no estaba. Y 2 o 3 cosas más. Pero era una herencia de una persona que puede haber sido un profesional con un buen vivir y no mucho más. Bueno, pero fíjate, y viendo algunas noticias, ya han empezado a aparecer algunas cosas. A ver, porque vos podés hacer, esto se llama también un fraude del acervo hereditario, y esto es para que algunos herederos no cobren su porción legítima, que se llama o la legítima. Vos podés disponer por testamento, en algunos casos un quinto, en algunos casos un tercio, libremente, ¿no? Pero la mayor porción está agarrado por lo que se llama la legítima, que la tenés que cubrir. Si en ese testamento vos sacaste a alguno de los herederos, y bueno, ese heredero se puede presentar y decir... ¿Qué pasa cuando no podés justificar el origen de ese dinero? Bueno, eso es un delito. Entonces, ya se murió el tipo, pero... pero sí, el delito sigue. El problema es cuando vos... El dinero a través por un delito. Claro, es por un delito, porque vos no vas a poder justificarlo. Se ha descubierto un edificio en Miami, en este sucesorio. De Carlos Saúl. Claro, de Carlos Saúl. Entonces, vos, ¿cuál es el problema de los herederos? A vos acordate que cuando vos sos heredero tenés que aceptarla. Vos tenés que hacer un acto de aceptación de la herencia o no. Porque vos heredás no solo los activos, sino que también los pasivos. Y los acreedores tuyos también están esperando. Acordate que también los acreedores pueden presentarse a esa herencia, si vos no la has aceptado, y aceptar los acreedores por su deuda, ¿no? Entonces, en esa aceptación, vos estás aceptando todos esos activos. Ponele que ahora te entra un edificio en Miami, buenísimo. Ahora, si vos no podés justificar esos bienes, una cosa, vos lo has aceptado, pero si vos disponés de esos bienes, estás siendo parte del delito. Entonces, cuidado. Entonces, no es que van a heredar todo eso. Ahora hay que justificar estas cuentas secretas. ¿Y el Estado puede decir, por ejemplo, si lo comprueba, esto fue del delito, el bien venga para el Estado? Y sí, probablemente va a ser así. Y ahí vamos a ver si los herederos que lo manejaron van a terminar siendo cómplices y van a terminar siendo también denunciados o imputados. Pero un caso que no sea Carlos Menem, una persona se muere, los hijos se van repartiendo los bienes que hayan quedado, sí, pero había $100.000 en billetes, sí, que todos lo sabían, pero no aparecieron. Sí. ¿Qué pasa ahí? A ver,
Si no, primero tiene que aparecer, tenés que demostrar, ese es el para que caiga el acervo no hereditario. apareció porque hay uno que Se lo llevó. Pero ahora tenés que denunciar, los otros van a denunciar, eso existieron. El tema es que cuando la plata del colchón, es muy difícil decir cuánto había y cuánto realmente está certificado eso, salvo que encontrés, por ejemplo, que esa persona compró dólares en el mercado en blanco y los tenía guardados, podés llegarlo a determinar. Pero en vida, si la persona dispuso de transferencias, estaba en vida. ¿Cuál es el problema? Con las transferencias que se hacen, y muchas veces se hacen después que la persona ha fallecido. Entonces se hacen transferencias con la cuenta, eso inmediatamente el juez te va a decir todo eso vuelva al acervo hereditario. Ahora, las que hizo en vida y las dispuso, y vos las podés poner hasta como una donación, que es lo que sería lo lógico, buscarte un escribano y hacer esas transferencias que te la hizo como donación. Que, por ejemplo, haya joyas. Sí. Y viene la hija mujer y dice, eso me lo dio a mí. Sí. Y están las joyas. Sí. Si no está por escrito, ¿puede pedir a alguien que entre a la herencia? Ah, por supuesto, el acervo hereditario. Vos lo que no dejaste escrito, y es más, y si aún escrito esa porción viola la que llamamos la porción legítima, pasa al acervo hereditario y a dividir. Tiene que estar por testamento y no solo en testamento, sino que el testamento no tiene que violar la porción legítima que te toca por herencia. Porque si no, no va a tener sentido tampoco la porción esa que hagas por escribano o por testamento. Entonces ahí vas a tener un lío nuevo. Ahora el lío que tienen acá es porque hay abogados investigando las triangulaciones de plata. Esto va a ser, mira... Caso de Menem, volvemos. Claro, caso Menem. El caso Menem va a ser una época que todos los argentinos sabíamos. Primero va a ser una época triste de la política de la democracia, porque van a aparecer muchas cosas, y vamos a dejar, o vamos a lo que todos creíamos o sospechábamos, lo vamos a acelerar. Sí. Lamentablemente, va a ser una época triste, porque van a empezar a aparecer muchísimas cosas por la misma pelea. Vos acordate que la historia de la humanidad, los problemas son por sucesorios. Desde las religiones para adelante, hasta lo que hemos hablado el otro día del derecho de sangre y todo, es una cuestión de sucesorios. ¿Y sí? Una última pregunta de... Hermanos que mueren. Pero por el caso del rey de España. Escuchame, el Medio Oriente y la lucha que hay, famosa, es un problema sucesorio de Abraham y las religiones que se crearon en la tierra prometida, ¿o no? O sea, ¿a quién le prometió la tierra? Con el tema de herencia, lo último. Dale. Si una persona no acepta la herencia que le dejan los padres, sí, los hijos de ella, los nietos de esa persona... Sí, pueden aceptarlo. ¿Pueden aceptarlo? Sí, claro, pueden aceptarlo. Pero, y los acreedores, si no has aceptado la herencia, pueden también ellos aceptarlo. Y si vos pasaste sin actividad 10 años, se supone que no las has aceptado. Ahora, hay actos que por más que no hagas la aceptación formal, evidencian que vos las has aceptado. Ejemplo, disponer del bien. Yo estoy perdido, pero escuché el otro día que entre las cosas que pensaba poner en marcha el gobierno para darle seguridad a la plata del colchón, sí, es que solamente van a poder investigar 2 años para atrás. Sí. Entonces, lo que le encuentren a Menem ya tiene más de 2 años. Sí, claro. Sí. Pero siempre y cuando no sea de actos de corrupción. No, pero bueno, eso no es plata del colchón. Estamos hablando de un edificio en Miami. O cuenta secreta en Arabia Saudita, no es la plata del colchón. Fue la de los argentinos. Bueno, esto simplemente sirve como disparador de un tema mucho más profundo. Pero leían en Clarín, salía una nota de una mujer que había batido un récord de actos sexuales en el mismo día. Creo que eran 500 y pico actos, que más o menos si estuvo 10 horas le daba 1 por minuto. ¿A quién recurrimos, Carlos Fernández? Seguramente tiene una respuesta para todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ella en ese caso es una creadora de contenido para cine de adultos. Ha batido un récord en Australia. Hay otras chicas que crean contenido de este tipo que han batido récords de más hombres, pero la cuantificación no se lo hace porque sea de manera individual, sino es grupal.
es decir, tienen relaciones en grupo y en ese sentido esta chica en concreto tuvo un desgarro después de esa situación, ha estado ingresada y lo que sí es curioso es que ha tenido el apoyo incondicional de su pareja durante todo este proceso y de alguna manera lo que ha hecho posible es sentir él que su pareja en este sentido, la iniciativa que tuvo, la iniciativa que fomentó, ha tenido el éxito que esperaban a nivel de medios de comunicación, pero se ha quedado sin su compañera sentimental durante un tiempo. Carlos, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué está cambiando en la sexualidad? Porque yo recuerdo los tiempos jóvenes donde tenía un valor hasta la virginidad. Hoy en día no sé si tiene algún valor para los jóvenes. Hay un grupo reducido de jóvenes que están en instituciones eclesiásticas, los cuales todavía perdura ese valor y esa condición de ir virgen al matrimonio. Pero en la inmensa mayoría de la sociedad hoy la virginidad no es un valor que prime. No es algo a tener en cuenta. Es más, te dicen en muchas ocasiones, muchísimas personas que han tenido relaciones sexuales anteriores al matrimonio, que es beneficioso de tener por lo menos alguna que otra experiencia antes de llegar a tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir que ha cambiado el concepto que teníamos de la sexualidad de un tiempo a esta parte. Es decir, las nuevas generaciones crecen exponiéndose de una manera diferente al pudor que se tenía anteriormente. Antes mostrar el cuerpo era de una manera pudorosa y hasta avergonzante para muchas mujeres. Hoy realmente es algo habitual, es decir, es parte de un marketing, es un producto. Utilizan su cuerpo, utilizan su sexualidad para monetizar, para ganar dinero, para ganar likes, para de alguna manera hacerse famosas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La exposición pública, es decir, hoy todo se vende. Anteriormente, a lo mejor, los soldados en el ejército iban a una casa de citas y tenían a lo mejor 200 soldados, relaciones con esa chica y no sabían nada más que los soldados. Hoy no, hoy se graban, hoy lo suben a las redes y lo sabe toda una población entera las relaciones sexuales que uno tiene. Son cambios significativos. Muy rápido. No, pero hay cosas que también hoy en día conocemos que no se conocía anteriormente. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que te hablan de que están enganchadas a su pareja en lo sexual, que donde se conectan es en la cama y que en el resto del día no hay conexión. Es decir, en la cama se funciona perfectamente, esa relación se mantiene solo por el acto sexual que mantienen, por esos momentos, y luego el resto del día son relaciones en muchas ocasiones muy tóxicas, muy enfermas. Y eso es una realidad que hoy se viene a conocer y con la que se trabaja. Pero hay personas que cuando se están en el consultorio para separarse te dicen, yo tengo una adicción con mi pareja. Es decir, no me van con muchísimas situaciones, pero tengo muy buen sexo, tengo muy buena piel con él o con ella. Y la verdad es que no quiero dejarla o no quiero dejarlo. Entonces te encuentras en una situación donde tienen problemas financieros porque no tienen buena administración, problemas con los hijos porque son padres ausentes, problemas dentro de la pareja porque son celosos y posesivos, pero ninguno toma la decisión por esa adicción, es decir, tienen una adicción a lo sexual. Hoy en día, las infidelidades, porque me imagino que este es uno de los casos que te llega seguido al consultorio, ¿tienen retorno? ¿Se perdonan? ¿No se perdonan? Hay de todo, hay de todo. O sea, hará unos años que a un hombre le pusieron los cuernos, como se dice familiarmente y coloquialmente, y era una deshonra. Hoy hay hombres que te dicen que su vida sexual ha cambiado después de la infidelidad que ha tenido su mujer, porque realmente ha podido comprobar que la relación que tenía con su pareja ha tenido que sufrir un quiebre para que de alguna manera hoy él pueda valorar más a su pareja. Entonces han cambiado conceptos y parámetros. La infidelidad está desde toda la historia de la vida, ¿me comprende? Uno analiza lo que ha sido el progreso del ser humano y la infidelidad ha estado presente siempre. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos como una mayor liviandad. Hoy el hombre es igual de infiel que la mujer y la mujer igual de infiel que el hombre. Y no hay una cosa que podemos decir prejuzgarlo, sino todo lo contrario. Hasta podríamos decir también que de la infidelidad se aprende, porque ya hoy no tenemos a un responsable o un culpable. Hoy son los dos responsables de la infidelidad en muchísimos casos. Es decir, si en una relación de pareja, pongamos un ejemplo, un hombre no tiene relaciones sexuales con su pareja por infinidad de circunstancias y decide de alguna manera iniciar una relación paralela, que no voy a justificar la infidelidad, que conste, pero también hay un argumento que se pone encima de la mesa en la terapia de pareja, es decir, bueno, si no ha tenido relaciones sexuales, si tú no has querido estar con él, si lo has rechazado en infinidad de ocasiones, si le has bajado la autoestima, hay una responsabilidad.
tanto de él, que se tendría que haber separado, o tú, si no los quieres seguir teniendo como tu pareja, de haber tomado una decisión. Entonces, eso hoy se pone en valor y ya no hay buenos ni malos. Es decir, hay situaciones que hay que estudiar un poco más profundamente y analizar. Muy bien. Juanca, ¿hay carros pancheros o no? Sí, el pedido de amparo presentado por el abogado Guillermo Toranzo, representando a los vecinos de la calle Alberdi, en la zona donde están los carros, fue rechazado por la justicia, con lo cual tendrán que haber otro mecanismo, pero no sería el amparo y los carros pueden seguir funcionando.